Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El fenómeno de los feminicidios se ha presentado en San Luis Potosí. 3, 2. El problema social de los feminicidios es grave en todo el país, pero en San Luis Potosí es todavía más grave. Se ocupa uno de los primeros lugares en incidencia de este tipo de crímenes contra mujeres. La violencia feminicida también es otro asunto que está preocupando y que el Colegio de San Luis está interesado en aportar un granito de arena desde el laboratorio que ha sido creado recientemente y del cual vamos a platicar con nuestra invitada de hoy, con la doctora Mónica Luna. Los invitamos para que se queden. Bienvenidos. Comenzamos. El Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Casos de Violencia Feminicida y Feminicidio es un proyecto coordinado por la doctora Mónica Luna, investigadora del Colegio de San Luis. En colaboración con la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, se tiene el objetivo y compromiso de dar la atención y sanción de la violencia feminicida, así como las familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, para el proceso de impartición de justicia y no impunidad. El laboratorio tiene como ejes la formación y capacitación a actores clave, incidencia para el acceso a la justicia, procesos sociales de repartición para casos de feminicidio, investigación, acción como fuente de conocimiento. Este proyecto se conformará dentro del Colegio de San Luis y se buscará la creatividad, flexibilidad, multidisciplinariedad, confianza, responsabilidad, confidencialidad, autocuidado, cuidado mutuo, cuidado de familias y de víctimas de cada integrante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de San Luis. Hoy nos da mucho gusto porque vamos a tener un tema sumamente importante y tiene que ver con la violencia contra las mujeres, los feminicidios y a lo mejor de este tema que no se habla mucho porque nos gana tanto la prisa y la dinámica en otros temas, que si la economía, que si la política. Y yo creo que es de los problemas que exigen la mirada de todos y en particular, pues de los científicos sociales y, ¿por qué no?, de las autoridades. Y damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, quien es la doctora Mónica Luna, investigadora del Programa de Estudios Antropológicos del Colegio de San Luis. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por regresar nuevamente a esta versión ya presencial de este programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias y al apoyo también de los investigadores y, por supuesto, de nuestros aliados en este esfuerzo, que son todo el equipo de colaboradores de 9TV. Doctora, platícanos un poco. Tú estás al frente de este laboratorio de antropología aplicada para la atención de casos de violencia feminicida y feminicidio. ¿Qué tan grave anda el feminicidio? Como que la pandemia nos ha vuelto, pues no sé, un poco a esconder ciertos temas. ¿Sigue siendo un tema grave? Sí, desafortunadamente con la pandemia se recrudeció la violencia feminicida, se recrudecieron los abusos sexuales a menores en sus hogares, los embarazos adolescentes, producto de estos efectos de violencia, y los feminicidios continúan a la alza. De hecho, quienes trabajamos el tema hablamos de que también necesitamos reconocer una pandemia de feminicidios. San Luis Potosí es uno de los primeros estados que ocupan mayor casos de muertes violentas y feminicidios. Entonces, esto sigue vigente y seguirá vigente, y por ello es importante seguir poniendo atención tanto de instituciones académicas como de procuración de justicia para atender la problemática. El primeros lugares en feminicidios es a nivel nacional. Nacional. Uh-huh. Bueno, pues ahí está un dato sumamente interesante.
Este laboratorio de antropología aplicada para la atención de casos de violencia feminicida y feminicidio. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? Está un poco largo el nombre. Explícanos así como con peras y manzanas. Es muy largo el nombre, todavía estamos pues tratando de acotarlo, ¿no? Este laboratorio surge de un antecedente de un proyecto de CONACYT, de problemas nacionales, que nos impulsó a vincularnos con instituciones de organización civil y públicas. Aquí en San Luis, esta cuestión de las periciales en antropología para casos de feminicidio no se habían realizado. Ya podemos decir que tenemos ya la primer pericial en uno de estos casos, está en proceso, ya se están realizando otras, pero en este punto nos dimos cuenta que era muy importante poder formalizar las periciales y cómo desde la antropología, de una forma aplicada muy concreta, es decir, ya no es que estamos sentadas en escritorio haciendo un libro, sino que nos vinculamos directamente con los procesos de procuración de justicia, con los ministerios públicos de manera en particular, para que sumemos una herramienta más pericial a los procesos. Esta suma de esta herramienta pericial está reconocida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prueba pericial en antropología. De manera particular, nosotros construimos esas pruebas a partir de solicitud del Ministerio Público. Entonces, el laboratorio lo que busca es poder poner a disposición, no solo en San Luis, sino nuestro objetivo es que a nivel nacional puedan saber que tenemos este laboratorio en el colegio, que pueden solicitar las pruebas y además hacer este vínculo con sociedad, con estudiantes, no solo de ciencias sociales, antropología, sociología, con estudiantes de derecho, ¿no? Con criminólogos. Queremos ser ese eje que pueda reunir a diversas especialidades que buscamos contribuir a la resolución de este problema. Y es que déjenme les platico un poquito, el asunto es que acabamos de firmar un convenio hace algunas semanas, precisamente con una autoridad que se dedica a eso, a investigar y a procurar justicia en casos de feminicidio. ¿Qué es un feminicidio? Bueno, mejor explícanos tú, ¿qué es un feminicidio? Esto es muy importante porque ahora cualquier muerte violenta de niña o mujer, muerte violenta estamos hablando de presunción de suicidio, de homicidio, diversas causas. También la desaparición está vinculada como violencia feminicida. Entonces, el feminicidio tiene una característica, aquí es donde entramos en la antropología, porque para diferenciarlo de un homicidio, de una muerte dolosa, el Ministerio Público tiene que buscar razones de género. Aquí es donde entramos las antropólogas, los antropólogos. Las razones de género están sustentadas en prácticas y creencias culturales que hacen creer a los hombres que pueden disponer del cuerpo, de la vida, de niñas, mujeres, y entonces hay una visión de posesión, hay una visión de mucha violencia sobre los cuerpos, y es muy diferente que lleguen y disparen a un varón por una riña a la violencia que se ejecuta en un feminicidio. Entonces, el feminicidio está tipificado a nivel nacional, a nivel estatal también, y para poder diferenciar un ministerio público, un juez, estoy ante un homicidio doloso o accidental o un suicidio, o hay razones de género. Los ministerios públicos tienen una serie de procedimientos que seguir y de protocolos. Estamos obligados por protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos 2 casos donde ya ellos ejecutan esta sentencia, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero de Juárez. Tienen que seguir estos protocolos. Aquí entramos como pues aportando un granito de arena. La pericial en antropología ayuda a explicar esos elementos culturales en ese hecho que se está investigando. Que el Ministerio Público no podría detectar a simple vista porque él no es antropólogo, porque él no lo entendería a simple vista, y por eso se llama prueba pericial, porque es un experto, un perito o perita quien va a venir, un experto en antropología, quien va a hacer como este análisis, ¿cierto?
Sí, los peritos, y aquí es otra parte del laboratorio. El laboratorio tiene 4 ejes y un eje fundamental es la capacitación. ¿A quiénes? A peritos en antropología y sociología y al personal ministerial. Queremos también aportar y coadyuvar en que ellos puedan también comprender. Es que, ¿qué es género? Lo primero, es que género eso es de mujeres. No, género tiene que ver con la relación entre hombres y mujeres en la sociedad y cómo se manifiesta poder, subordinación. Entonces, el Ministerio Público tiene que demostrar si hay o no razones de género, pero muchas veces no llegan a identificar o comprender el contexto de vulnerabilidad. Por ejemplo, puede haber una muerte violenta que tuvo el antecedente de una desaparición, ¿no? Entonces, de pronto puede decir, bueno, es que esto es desaparición, pero cuando analizamos todo el contexto, encontramos muchas razones de género. La pericial en antropología aporta elementos de contexto, de cómo vivía la persona, cuáles eran las relaciones, si tenía elementos de vulnerabilidad. Cada niña o mujer tenemos diferentes situaciones en nuestra vida que nos colocan en mayor o menor vulnerabilidad. Esto aporta a la prueba también. Bueno, pues ahí tienen, estamos hablando de este laboratorio de antropología aplicada para la atención de casos de violencia feminicida y feminicidio con la doctora Mónica Luna. Vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que el Colegio de San Luis tiene abiertas varias convocatorias para cursar posgrados, así que bueno, pues los invitamos para que visiten esta página y de este tema vamos a ir platicando así como es ella de explícita, de detallista, que sí le entendemos, porque luego hay otros que no mucho, pero a ella sí le entendemos. Así que bueno, vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando de este tema y de este laboratorio que creo yo hacía muchísima falta en nuestro país porque se viene ejerciendo la Procuración de Justicia. Imagínese usted un Ministerio Público que lleva ahí 20 años, que estos asuntos de género son nuevos para él. Este lenguaje, esta mirada, esta perspectiva. Bueno, de eso y más platicamos al regreso de la pausa. Bien, estamos de regreso, estamos platicando con la doctora Mónica Luna, ella es experta en asuntos de antropología, pero particularmente hoy nos toca abordar este tema que tiene que ver con la violencia feminicida y el feminicidio, porque el Colegio de San Luis está estrenando, bueno, no estrenando, pero sí es de reciente creación este laboratorio de antropología aplicada. Y a mí esto me encanta porque significa que no solo estamos haciendo investigación en 4 paredes que termina en un gran libro y en grandes artículos científicos, sino que va más allá. Impacta en la vida de usted, en la de su hija, en la de su abuela, en la mía, en la de la señora que vende las gorditas en la esquina, en la de todos nosotros como sociedad y particularmente de las mujeres. Le decíamos antes del corte que, bueno, pues, ¿cómo es posible que no podamos a estas alturas del siglo XXI todavía tener la necesaria formación y capacitación para el personal que se dedica a procurar justicia o a impartir justicia? Porque, bueno, pues tenemos que entender que son gente que se formó en el siglo pasado, cuando los temas de género, del patriarcado, de la mujer, de los feminicidios, no estaban tan vigentes en nuestra sociedad, en México, como lo están ahora. Estos temas tienen a lo mejor muchos años en algunos países de Europa o en otras sociedades más democráticas o que nos llevan cierta ventaja en esos sentidos. Pero hoy en México, en este 2022, hacen falta. Yo les decía un poco que me imagino yo a un ministerio público que tiene ahí más de 20 años ejerciendo su labor, para quien el lenguaje, algunas palabras no le son familiares. ¿Nos puedes contar un poco un caso, un ejemplo? Sé que tienes mucha experiencia, antes estuviste en el sureste mexicano y también allá hiciste una importante labor. Un poco para que nos quede claro algún ejemplo de cuál es este contexto que aportan desde las periciales de antropología para resolver casos de algunos crímenes cometidos contra mujeres. Sí, es importante este laboratorio y el proyecto con el que viene acompañado, también está considerando la colaboración con la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de Chiapas. Con ellos inició la labor de periciales. Y así como hay ministerios públicos que todavía no le agarran bien la onda, que todavía no instrumentan los protocolos, hay otros como la fiscal de esta unidad en Chiapas que sí tienen esta
responsabilidad institucional, porque es una responsabilidad agotar y llevar todas las pruebas periciales para un caso, y entonces puedo comentarles de un caso donde fueron secuestradas 2 jóvenes y una de ellas muere en los hechos de violencia de los cuales fueron objeto. La cuestión aquí es que la causa de muerte indicaba broncoaspiración por su propio flujo gástrico, es decir, la causa de muerte era que se ahogó. Pero todo el contexto, el Ministerio Público se dio cuenta que estábamos ante un caso de feminicidio y siguiendo los protocolos ella solicitó la prueba pericial. ¿Qué pudimos aportar nosotros desde esta prueba pericial? Pues entender todo el contexto de vulnerabilidad en el que estaban las jóvenes en el mercado, donde ellas trabajaban, donde fueron identificadas y seguidas por este grupo de varones que ejecutaron los actos de violencia, donde fueron llevadas. Había un contexto también donde ellas dejaron la escuela, estaban en la prepa, porque como suele suceder mucho, a las mujeres se nos incentiva poco para las matemáticas, por ejemplo. Entonces, si una niña no entiende, pues no entiende ya, al maestro no le importa. Entonces, ellas estaban en un contexto de vulnerabilidad, laborando en el mercado, y ahí es donde fueron ellas llevadas. Entonces, si bien la causa de muerte era que murió por asfixia, todo el contexto y el hecho mismo en el que ella se ahogó tenía que ver con violencia sexual, violencia feminicida, y por ende el Ministerio Público dijo, estoy ante un feminicidio, ¿qué necesito? Además de todo lo que ya, las pruebas que ellas hacen, pues solicitó la pericial en antropología y pudimos acreditar desde la pericial esas razones de género que encontramos. Y también la pericial no solo se presenta y se entrega, sino con la modalidad de juicio oral, pues la perita, el perito va y presenta al juez. Esto también es una oportunidad muy importante porque es también poder, mediante la pericial, explicarle al juez esas razones de género presentes en los actos de violencia. O sea, ellos pueden ver una lesión, pero la pericial puede explicar qué significa esa lesión en zonas erógenas de las mujeres o las violencias que se encuentran a nivel cultural, ¿no? ¿Qué significa para un varón? ¿Por qué ejecuta esa violencia? O también podemos explicar el continuum de violencia. Hay muchos feminicidios que son por parejas íntimas. Y no quiere decir que un día el señor se despertó y ya. Quiere decir que hay una serie de eventos antes, y eso es fundamental, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado mexicano, tienes que considerar eso también. Entonces, este es un ejemplo en donde se logra una sentencia por feminicidio, en un punto donde al parecer la causa de muerte, pues es que se ahogó, ¿no? Ahí es donde podemos ir aportando y coadyuvando con los ministerios públicos. Justamente este programa, bueno, pues decidimos transmitirlo hoy, 8 de marzo, porque estamos en medio de este contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero al que hay que sumar muchos elementos, hay que empezar a aportar información, a enterarnos, pero también asumir en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, cómo estamos comunicándonos, interrelacionándonos, hombres, mujeres, niños, con los hijos, con los hermanos, con la pareja, para seguir aportando. El objetivo de este laboratorio, bueno, pues es, ya nos decía también la doctora Mónica Luna, favorecer la incorporación de la perspectiva de género en el acceso a la justicia para las víctimas y personas ofendidas a causa de la violencia feminicida. Y hay toda una estrategia que se va a estar siguiendo que tiene que ver con esta socioantropología aplicada. Les voy a platicar estos ejes y vamos a ir platicando de uno por uno. Ya nos decía ahorita la formación y capacitación a actores clave, que es esta formación que nos mencionabas, ¿no? A las personas involucradas en la procuración e impartición de justicia, jueces, ministerios públicos y el personal que está alrededor. Incidencia para el acceso a la justicia. ¿A qué se refiere este eje? Es el que tiene que ver directamente con la realización de periciales en coadyuvancia con ministerios públicos que lo soliciten, y de esa forma estamos nosotros aportando para que las muertes violentas sean realmente analizadas bajo los protocolos, y con eso pues
podemos nosotros aportar ese acceso a la justicia, ese apoyo para las víctimas. Muchas veces las periciales significan para la familia reconocer que efectivamente lo que ellos atravesaron fue verdad, ¿no? Y ahí también, aunque la sentencia vaya en otro sentido, esa pericial les valida a ellos la violencia sufrida y apoya para que puedan ir cerrando, ¿no? Entonces también ahí estamos con esa intencionalidad de las periciales. Las familias que están como parte de víctimas, ¿pueden acercarse aquí al laboratorio o tienen que pedirlo a través de la autoridad correspondiente? ¿Cómo va a funcionar esto? Ese es otro eje que tenemos, que es como ser un puente. Nosotros queremos ser un canal entre las familias y las diversas instancias de procuración de justicia. Queremos, y de hecho ya tenemos como un acercamiento con un grupo de familias. Los procesos son diferentes en cada caso, pero lo que nosotros queremos es que, por una parte, poder también ofrecer talleres para ellos. A nivel general, por ejemplo, la reparación del daño es algo que no se tiene muy claro. Se estipula una cantidad que el juez y el MP colocan, y de pronto no sabemos, pero ¿quién paga? O sea, realmente en qué momento se accede o no a ese recurso. Entonces, queremos generar un taller que puedan venir expertas, abogadas, en explicarle a las familias cuál es el proceso, ¿no? Entonces, queremos ser un espacio, un foro, pero también un espacio donde las familias sepan que pueden solicitar la pericial. Siempre es acompañada de en diálogo con el Ministerio Público que esté a cargo del caso, pero podemos nosotros también, en todo caso, canalizar, ¿no? Que ellos nos digan, nos interesa, y decir, ok, vamos a ver el camino, con qué institución, si es con SEAD, con Fiscalía, con qué Fiscalía se está trabajando, sí podemos nosotros encauzar esa solicitud. Bueno, les leo antes de irnos a la pausa los 4 ejes que forman parte de este proyecto. Es la formación y capacitación a actores clave, incidencia para el acceso a la justicia, procesos sociales de reparación para casos de feminicidio e investigación-acción como fuente de conocimiento, que tiene que ver con compartir, socializar, divulgar esta información con el público en general para que todo el mundo estemos un poco enterados. Claro, se va haciendo de manera ordenada, sistematizada, con el apoyo de varias instituciones, entiendo. Y bueno, parte de esto es este convenio que ya se firmó y del que les platicamos algunos otros detalles regresando de la pausa. Los invitamos para que encuentren este programa, no solo los martes en el estreno que tenemos, como siempre, gracias al equipo de 9TV, sino que mañana miércoles ya lo pueden encontrar disponible en nuestra página, en nuestro canal de YouTube del Colegio de San Luis. Así que bueno, pues los invitamos para que estén ahí atentos y les recordamos también que seguimos con las convocatorias vigentes para que en redes sociales busquen las actualizaciones de información que tenemos para todos ustedes. Hacemos una pausa y regresamos aquí a este espacio desde el Colegio de San Luis. Continuamos. El diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí es un proyecto del Colegio de San Luis en convenio con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de generar aprendizajes para presentar indicadores de medición de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y contribuir a mejorar la eficacia de las acciones emergentes. Como resultado de la investigación, se arrojó que en los municipios donde se presentan alerta de violencia en San Luis Potosí, el 72.9% de las mujeres ha vivido algún acto de violencia emocional y psicológica al menos una vez en sus vidas. Además, se encontró que es en la niñez y la juventud cuando más se presentan agresiones, ya que el 75% de la muestra se agrupa en un rango de 6 a 22 años. Más del 50% de las mujeres encuestadas ha sido humillada por su pareja solo por el hecho de ser mujer más de 5 veces.
Dentro de la categoría de ataques sexuales se identificó que los espacios donde con mayor medida suceden estos casos son en el transporte público, en la calle, en casa, en el trabajo y al interior de la escuela. En la violencia obstétrica, los regaños que señalaron las mujeres encuestadas que sufrieron durante su parto provinieron principalmente de las enfermeras y enfermeros y de los doctores y doctoras. Puedes consultar más información al respecto en nuestra página web en la sección de proyectos colectivos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con la doctora Mónica Luna y bueno, pues ella nos está contando todos estos primeros pasos que se han dado en los últimos meses para echar a andar este laboratorio de antropología aplicada para la atención de casos de violencia feminicida y feminicidio. Decíamos que se firmó recientemente un convenio. Cuéntanos un poco con quién se firmó y cuáles son los principales objetivos. Sí, en diciembre del año pasado tuvimos esta firma de convenio con la UEMI, que es la unidad especializada multidisciplinaria de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí, y es muy importante porque esta unidad, esta UEMI, responde directamente a la sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia para el caso de Carla Pontigo. La señora Esperanza y su hijo y el colectivo que la acompaña, pues lograron esta sentencia a nivel federal. ¿Qué significa? Esta sentencia voltea y le dice al Estado potosino, al gobierno de San Luis, le dice: todo el proceso que hiciste para indagar la muerte violenta de Carla estuvo mal hecha. Tienes que reponer tu proceso, y es fundamental en este marco de sentencias. La primera sentencia en este caso es la de Mariana Lima. Entonces, San Luis también tenemos esta segunda sentencia. Y de ahí es que se le dice al Estado potosino: tú tienes que generar una unidad especializada con gente especializada que conozca, comprenda y tenga la capacidad de analizar y generar toda la investigación con perspectiva de género. O sea, no la había. No había. Entonces, todavía se desconoce que tenemos la UEMI. Entonces, la UEMI está ahorita a cargo de la licenciada Candy Martel. Es una abogada que viene de la Fiscalía de Chihuahua, y ella con su equipo, es un equipo pequeño, están justamente trabajando en reponer todo el caso de muerte violenta de Carla Pontigo. Y entonces nosotros nos acercamos con la licenciada Martel porque es fundamental reconocer que ahí tenemos una unidad, aunque sea muy pequeña, como potosinos y potosinas, ahí tenemos esa unidad. Por ahora solo está trabajando con un caso, que es el caso de Carla. Lo ideal es que las fiscalías a nivel nacional tengan su fiscalía especializada de feminicidio de manera particular, y que tengan unidades de contexto. Entonces, por ahora, aunque sea de una manera fragmentada, está la unidad, y también hay una unidad de contexto que se generó la Fiscalía a través de un convenio con CONAVIM. Ahí hay otro esfuerzo. Nos parece muy importante que los esfuerzos se articulen en la misma Fiscalía, ¿no? Entonces tenemos un antecedente fundamental y es con la UEMI. El convenio se firmó con ellos para empezar. Hemos invitado y estamos esperando pues ampliar este convenio con Fiscalía, y es muy importante porque un primer aporte pues es la pericial en antropología de este caso en particular, pero también vamos vinculando con otros casos. Y lo que estamos también con ellos trabajando es capacitación, no solo de nosotros con ellos, sino ellos también con nosotros, porque tienen esta otra perspectiva de el funcionamiento y estrategias en base a protocolos que son fundamentales de investigación policial. Esto es bien importante, la participación y cómo el policía de investigación, que es quien está en campo, es quien le trae la información a MP. Si ellos no tienen perspectiva de género, ya ahí también está sesgada la información. Entonces, también hay
personal en la unidad, en la UEMI, que pueden también mostrarnos a nosotros. Y además, lo que también estamos intentando es colaborar entre las dos fiscalías con las que estamos ya vinculados, con la UEMI y con la Fiscalía de Chiapas. ¿Por qué? Porque esa es una forma también de fortalecimiento interinstitucional, donde se compartan las experiencias, se enlisten los retos que también tienen como fiscalías, y ahí pues el laboratorio funge otra vez como canal de comunicación. Nosotros queremos facilitar, pues porque no somos policías ministeriales, no somos abogadas, pero sí podemos generar esos espacios de vinculación, de colaboración, de diálogo, de conversación sobre los retos que cada fiscalía tiene y cómo ir avanzando, porque pues el problema es grande, ¿no? Decíamos al principio del programa que el problema es grave en San Luis Potosí. ¿Decías que estamos en los primeros lugares o el primer lugar? Primeros lugares. Primeros lugares de violencia, de feminicidios, de casos de feminicidios. Y es increíble que tuvo que ser una orden del Supremo Tribunal de Justicia para que se instalara esta unidad especializada. ¿Tienen, digamos, la capacidad para empezar a atender ya otros casos? ¿Se le están turnando ahí o todavía no? ¿Cómo está esta capacidad instalada? Lo que yo conozco es que esta unidad se generó a través de un decreto. Entonces, en este decreto lo que se establece es que la fiscal especial de esta unidad, quien sea que ocupe el cargo, va a conocer de un caso a la vez. Entonces, iniciando con el de Carla. Es muy importante que se pueda extender eso porque los casos siguen sucediendo y lo que es muy importante es que puedan ser dirigidos a personal calificado para ello. Lo que se hizo y que yo también reconozco como una muy buena acción es una unidad de contexto alterna que más bien hizo revisión de casos que estaban ahí atrasados. Entonces, aquí lo que es muy importante es justamente que se puedan traspasar esos puntos de política que limitan a un caso y que más bien se pueda generar o unificar, como se ha hecho en otros estados, fiscalía especializada. ¿No tenemos una fiscalía especializada en feminicidios? ¿O cómo sería? ¿Fiscalía especializada en qué? Tenemos fiscalía en homicidio y feminicidio. Entonces, eso significa que los ministerios públicos pues reciben los casos como viene. ¿Cuál es ahí la cuestión? Pues que puede haber ministerios públicos que no están capacitados en perspectiva de género, en los protocolos que hay que seguir, el protocolo latinoamericano, el protocolo de la fiscalía ministerial, ¿no? El protocolo ministerial que atiende muertes violentas no es lo mismo un homicidio que una muerte violenta de niña y mujer. Entonces, si tú generas una fiscalía especializada como la hay en la Ciudad de México, de feminicidio, estás garantizándole al público en general, a la ciudadanía, que el personal que está ahí tiene todas las herramientas y va a seguir todos los protocolos. Porque si no, el riesgo es que lleguen a Fiscalía de Homicidios y entonces un MP pues asuma el caso como un homicidio doloso o como un suicidio. Entonces, es muy importante también ahí avanzar en fiscalías particulares. Y creo que la UEMI es el antecedente, ¿no? El primer escaloncito, digamos, ¿no? Necesario. Y hay que reconocer que tenemos esta unidad, que está ese escalón, que por ahora es limitado su rango de acción, pero no porque el personal lo quiera así, sino porque ahorita sí está en la estructura y porque en todo caso se requiere pues más ministerios públicos, más policías de investigación asignados, una unidad de contexto, que eso también es algo a lo que vamos con el proyecto. En Chiapas ya se va a separar la fiscalía, eso es muy bueno, ya va a estar solo feminicidios y eso es también un logro en política pública porque entonces vamos a tener personal que esté dedicado exclusivamente a eso, significa capacitación exclusiva para comprender la perspectiva de género, que no solo es ver si era mujer o si vivía o no con alguien, ¿no? Porque luego parece que es eso, si tenía pareja o no. ¿Y cómo la trataban? No, pues la trataba bien, muy sí, bien, pasa. No, estaba casada, no, pues ya con eso, ¿no? O sea, entonces es muy importante
ir avanzando ahí. Y nosotros como laboratorio, digamos, no tenemos incidencia en si la fiscalía se divide o no, o si la fiscalía le dice a la UEMI que trabaje otros casos. No nos compete, pero sí nos compete el análisis de la situación. Y nos compete en este caso, con la UEMI, poder ver cómo coadyuvamos. En este sentido, bueno, pues en Chiapas supongo que tienen muchos años más de ventaja. ¿Ya hay unidades de contexto específicas o que ocupan antropólogas que están de tiempo completo dedicado a eso? No, ese es uno de los retos del proyecto que ya nos fue aprobado esta semana, y justo el punto es instalar unidad de contexto en la Fiscalía de Feminicidio en Chiapas y poder replicar en San Luis. Lo que sí ha habido es esfuerzos de CONAVIM, generó proyectos muy cortos. Ese proyecto estuvo aquí funcionando y me parece que es bueno, pero ha sido para revisión de rezago de expedientes. Y se trata de que el caso que llegue sea ya atendido con esta perspectiva integral. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando. Y es que el gobierno federal está trabajando en diferentes estrategias, pero una de ellas que me parece a mí sumamente importante es atender como prioritario los llamados grandes problemas nacionales, los PRONACES. Estos grandes problemas nacionales tienen que ver con muchas áreas: medio ambiente, agua, migración, en fin. Uno de ellos es justamente el que abordan algunos investigadores del Colegio de San Luis y que tienen que ver con violencia de género. Hacemos una pausa y regresamos para platicar de este y otros aspectos ya en el cierre del programa. Bueno, pues siempre es oportuno empezarse a replantear cómo estamos viviendo nosotros toda esta nueva forma de relacionarnos hombres y mujeres. Yo los invito para que, luego dicen que las fechas son más coyunturales y mercadotecnia y no sé qué. A mí me parece que no, que justo estas fechas hay que aprovecharlas para hacer un alto en el camino, repensar cómo estamos viviendo, relacionándonos, y creo que este 8 de marzo es justamente una buena fecha con ese pretexto. Y qué mejor que, bueno, pues una invitada que sí le sabe a este tema. Y bueno, pues justo platicábamos antes de irnos a la pausa sobre un proyecto que le fue apoyado. Yo les decía que entre otras estrategias que tiene el gobierno de México para atender todas las problemáticas que hay en nuestro país, hay una vertiente que justamente se llama así. Estos grandes problemas nacionales se atienden con algún financiamiento, con un equipo ahí en grupo, de manera colectiva. Y la doctora Mónica Luna acaba de recibir precisamente una muy buena noticia que tiene que ver con un proyecto que presentó precisamente en este sentido, en uno de los ejes de los llamados grandes problemas nacionales, de los PRONACES. Hay una línea que tiene que ver con la seguridad humana y en particular con esta violencia feminicida. Y hacia allá se fue este apoyo que van a empezar a aportar recursos de diferente índole, ¿no? Sí, lo primero es pues reconocer que si bien yo figuro como responsable técnica, el logro de obtener este proyecto, que fue en varias etapas, es un logro colectivo. Yo me siento muy, muy orgullosa de verdad y reconozco la capacidad de todas mis
interlocutoras que son colaboradoras del proyecto, son mujeres jóvenes, son mujeres profesionistas, algunas en procesos formativos de academia, abogadas, son mujeres sobre todo muy comprometidas con la realidad social y con una perspectiva de que la situación no está sencilla, pero que todas queremos aportar nuestro granito de arena. Entonces, este resultado es un logro colectivo y es importante señalarlo y agradecerles a ellas. El proyecto se está planteando, son 3 años, y vamos a trabajar en Chiapas y en San Luis Potosí. Vamos a trabajar instalando la unidad de contexto en la Fiscalía de Feminicidio en Chiapas, viendo cómo arrancamos con ellos y con las periciales en San Luis y en Chiapas. También vamos a trabajar con capacitación y formación y generando metodologías que puedan ser utilizadas en otros espacios, porque uno de los objetivos de estos proyectos de CONACYT de problemas nacionales es que quienes tenemos estos proyectos, los resultados puedan ser utilizados en Sonora, en Campeche, en Veracruz. Esa es una intención muy fuerte y ahí tenemos un reto importante, y creo que esta posibilidad de poder colaborar con ambas fiscalías en los 2 estados nos va a permitir encontrar y generar esos instrumentos que podamos poner al servicio de la sociedad en otro momento. Entonces, iniciamos el proyecto con muchas ganas, con muchos retos, pero sobre todo con un eje muy fuerte, que es de poder dar información a la sociedad en general, ¿no? Que eso me parece fundamental. Luego, cuando nos preguntan y qué aportan las ciencias sociales, aquí está un caso práctico, concreto, específico y creo yo muy valioso. ¿Por qué? Porque van a, esto que nos decía de generar metodologías y compartir esta información significa, en términos muy prácticos, para que usted y yo le entendamos, que las expertas van a juntarse con todos sus conocimientos, van a desarrollar, digamos, un ABC de qué se hace, cómo se resuelve, cómo se aporta en estos casos, de violencia feminicida, para que lo mismo puedan aportar y apoyarse los procuradores o impartidores de justicia que están involucrados en estos temas en San Luis, en Chiapas, pero como ya lo dijo ella, en Sonora, en Monterrey, en Colima, en Jalisco, ¿dónde le digo? Bueno, hay tanto que hacer en nuestro país en este sentido, pero bueno, regresemos a San Luis Potosí. Este dato que nos dabas al principio de los primeros lugares que se ocupan, tristemente, cuéntanos, ¿cómo son los feminicidios aquí en San Luis Potosí? Es importante reconocer el contexto de San Luis, como estamos en el paso hacia frontera, ¿no? Entonces, hay muchos feminicidios que no están siendo analizados como tales, investigados, y por ende no están resolviéndose en procuración de justicia como tales, porque se asocian a riñas entre pandillas, ajustes entre grupos de narcotráfico, y esto no es así. Es decir, si bien las mujeres jóvenes pueden estar vinculadas de forma amorosa o sexual o porque se embarazaron muy jovencitas a integrantes de estos grupos, lo cierto es que aún si fuera en ese contexto, ellas están siendo pues la moneda de cobro, ¿no? Y son feminicidios, porque cuando uno se fija en qué contexto se dio, cómo era la relación de subordinación, cómo las jóvenes eran usadas para diversas cuestiones que tienen que ver con delitos de crimen organizado, pues uno se da cuenta de la vulnerabilidad en la que estaban también. Y que es muy fácil por estereotipos de género decir, pues ella se lo buscó, ¿no? Entonces, en San Luis tenemos un grave problema de violencia, de muerte violenta de jóvenes, sobre todo, adolescentes, mujeres jóvenes, que está vinculado a esto, pero tiene que ser reconocido como feminicidio, ¿no? O sea, si cubre todas las razones de género, pues estamos ante el delito. También seguimos con delitos de feminicidio vinculado a otros casos que tienen que ver con desaparición. Tenemos el delito de desaparición forzada cometida por particulares, y ahí muchas veces son las parejas, exparejas, quienes
pues cometen estos actos, ¿no? Entonces tenemos también el delito de feminicidio sumado a otros delitos y continuamos desafortunadamente con muchos casos de feminicidio íntimo. Quiere decir que lo comete un familiar, una persona cercana, muy cercana, puede ser esposo, expareja, novio, exnovio, concubino. Y también, esto es importante en el marco de todo este camino del proyecto, también estamos reconociendo casos de intento de feminicidio, pero que desafortunadamente se están trabajando como violencia intrafamiliar. Y ese nudo necesitamos deshacerlo. ¿Por qué? Porque si un juez dice esto es violencia intrafamiliar y este tipo que casi la mata sale libre, lo que sigue es que cometa, o sea, que termine, que ejecute. Entonces, Lo que sigue es que a la próxima golpiza la mata. Y las mismas víctimas lo dicen. O sea, es que me salvé así, pero yo sé que si sale, lo que sigue es que me mate. Entonces, ahí también necesitamos poner mucha atención en cómo se están recibiendo los casos, cómo se está entendiendo, porque es violencia feminicida, o sea, es tentativa de feminicidio y tenemos muchos casos que se han incrementado con pandemia de violencia intrafamiliar donde las víctimas son las mujeres en casa, los chiquitos y las chiquitas que son testigos incluso, y ahí también necesitamos esa perspectiva de género para que los procuradores de justicia tengan ese reconocimiento de la dimensión de la problemática y sepan, ok, si dejo salir, sí la va a ir a matar, ¿no? Entonces, creo que estos son los puntos en donde en San Luis se está destacando o cómo se está presentando el fenómeno. Y lo más importante para mí, y agradezco mucho cada que me invitas a este espacio, es poder invitar a las personas a reformular la manera en la que nos vinculamos, a soltar esos estereotipos de pertenencia de los varones y de las mujeres sobre los otros y a reconocer el valor igual como personas de hombres y mujeres. Nadie le pertenece a nadie, nadie tiene que limpiar los platos por nadie. O sea, eso es muy importante porque nosotros estamos enfocados en un punto extremo de la violencia y lo ideal es que como sociedad podamos atender y transformar para que no lleguemos a este punto. Y esa es una responsabilidad social, no solo de las autoridades, no solo de los policías, no solo de quienes estamos en la academia, sino la transformación tiene que ser comunitaria, vernos diferente los hombres y las mujeres, vernos de forma igual y que las mujeres dejemos de ser vistas como objetos de consumo, de uso y de desecho. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado, muchas felicidades por este proyecto y algún correo donde te puedan contactar si alguien está interesado. Sí, claro, por ahora sería mi correo institucional monica.luna@colsan.edu.mx. Haremos un correo específico para el laboratorio y esperamos pronto poder tener el laboratorio ya en la página del colegio para ir también invitando a las personas a participar en las diferentes actividades. Bueno, pues seguramente estaremos ahí apoyando también a través de redes sociales. Ya saben que ya actualizamos contenidos también que tienen que ver con todos los proyectos de investigación que se trabajan desde el Colegio de San Luis. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy en torno a este tema del Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Casos de Violencia Feminicida y Feminicidio en este contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ya nos vamos, gracias. No felicite a las mujeres, no se trata de eso, por favor. El 8 de marzo no se felicita por ser mujer. Es una fecha para recordar la condición de vulnerabilidad que hemos padecido durante siglos las mujeres y la necesidad de ir avanzando como sociedad hacia un trato igualitario. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y otras instituciones, convocan a las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer a la 15ª Jornada Académica y Formativa
una década de acciones reflexivas y formativas a favor de la igualdad y la erradicación de las violencias de género en San Luis Potosí. Del 7 al 12 de marzo. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. En el marco del 25 aniversario del Colegio de San Luis y del Día Mundial del Agua, el programa de Agua y Sociedad invita a la mesa redonda El derecho humano al agua y políticas públicas en México y América Latina. El 21 de marzo a las 11 horas por Blue Jeans y Facebook Live del Colsan. Te invitamos a navegar en el sitio web del proyecto Segundos al Alba, Instantes para una Memoria Compartida, que contiene distintas entrevistas con personajes clave para el estudio de San Luis Potosí, a través de su página segundos.com.mx. ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Antropología Social y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.